Bueno, pues empezamos esta entrevista. Hoy tengo el honor de que estén aquí con nosotros mis compañeros y amigos, Pedro y Cristina. Vamos a hablar un poquito de todo, ¿vale? Pero sobre todo nos vamos a centrar un poco en la estructura del curso que ya nos viene, de la tercera promoción, ¿eh? Las dos primeras, todo un éxito, del experto universitario en análisis del comportamiento no consciente. Y para quien no os conozca, yo tengo aquí una pequeña biografía de cada uno que podéis añadir, decir si es verdad, si es mentira, si me lo estoy inventando. Pero lo primero, sinergólogos, que fíjate, Ujú. cuando hablas de la sinergología o de que conoces a sinergólogos, la gente se queda un poquito ahí, ¿no? Con la cara de Ava, como diciendo, ¿eso qué narices es? Pues vosotros sois dos de los pocos sinergólogos acreditados y actualizados que hay actualmente en España. Realmente no hay muchos, incluso a nivel europeo, ¿verdad? Hay Pues poquitos. sí, ahí Pedro sobre todo es el que lleva mejor las cifras, pero corrígeme si me equivoco, Pedro, son unos 50 en España aproximadamente y unos 31, para que te equivoques. 50, vale, y unos 230 y algo, ¿no? Un poquito más, No, Pedro. a nivel mundial hay unos 300, Pues me 330 con las equivoco, últimas promociones, me equivoco por eh, unos 100 más o menos. y Vale. más o menos la mitad estarían en Europa. Exacto. Así, más o menos. Mm. Esas son las cifras. Pero realmente que nos dediquemos a la sinergología como empresa, con los dedos de la mano los podemos contar. Ujú. Sí, Fíjate. y que estemos realmente acreditados, porque ese es uno de los aspectos que siempre estamos incidiendo cada vez más, ¿no? Hay mucha gente que hace cursos de aproximación a la sinergología o de conocimiento de la sinergología y después pues se venden un poco como sinergólogos, ¿no? Entonces ahí siempre insistimos a aquel que quiera estudiar algún curso de sinergología que se forme con sinergólogos acreditados, porque si no, pues la calidad y sobre todo la actualización de la materia que se está dando, pues no van a tenerla garantizada. Ujú. Nosotros tenemos obligación de actualizarnos anualmente, además nos actualizamos directamente con el creador de la disciplina, con lo cual, pues esto es una garantía de que nuestros conocimientos son actualizados realmente. El que no Exacto. es sinergólogo acreditado no puede actualizarse porque no puede entrar dentro de esas actualizaciones. Beber de la fuente, ¿no? Directamente. Efectivamente. Sí, de todos los estudios que se van haciendo y de todas las investigaciones que año a año pues se van desarrollando. Entonces, todo eso una vez al año nos reunimos y se lleva a cabo esa actualización. Ujú. Este año Ahora, nos toca ahora en mayo, ujú, en Lyon, y la verdad es que es importante que eso se tenga en consideración, porque ujú, ya que se aprende una disciplina, por lo menos que se aprenda con las actualizaciones correspondientes. ujú. Mm. Porque esto es una disciplina que nació principalmente en Francia, ¿no? Sí, realmente fue Philippe Turchet el que la creó en 1996 aproximadamente. Y la verdad es que él lo que ha hecho es protegerla, ¿no? Porque sí que es cierto que hay muchas disciplinas de análisis del lenguaje no verbal, pero la característica que tiene la sinergología con respecto al resto es que es una disciplina metodológica. O sea, sigue un método de análisis muy específico que, entre otras cosas, nos permite hacer análisis en tiempo real, que es lo que realmente nos diferencia de otras. O sea, como el objetivo además es mejorar todos los aspectos relacionados con la comunicación, pues qué mejor que poder interaccionar sobre la marcha y poder cambiar las estrategias de comunicación si no están siendo las adecuadas. Ujú. Entonces, Súper esa es la importante. característica, una de las características diferenciales con respecto a otras disciplinas. Ujú. Ahora nos comentaréis un poquito más de la sinergología, pero bueno, pues siguiendo con la biografía, pues tú, Cristina, eres licenciada en medicina, Ujú, eres técnico en morfopsicología, de la cual también hablaremos, formada por el Paul Ekman Group. ujú. Esto es chulísimo, esto a mí me encanta, ¿eh? Sí. Lo de la serie Lie to Me, ¿eh? Cómo
Además, el doctor, ¿no? Paul Ekman llevó estudios muy pormenorizados, ¿no? Y detallados de las emociones, incluso en grupos aislados, que habían estado aislados del resto del mundo, y vio que ciertas, pues eso, las emociones, ciertos ítems se daban incluso en esas poblaciones que no habían tenido contacto, ¿no? con el resto de poblaciones, con lo cual pudo establecer una metodología también o por lo menos de manera científica, ¿no? Efectivamente, y no solo en otras culturas, sino también en primates. O sea, se vio que habían emociones que son universales y que realmente se expresan en el rostro exactamente de la misma manera y activando los mismos grupos musculares. Entonces, el haber tenido la posibilidad, tanto Pedro como yo, de formarnos con el Paul Ekman Group en todo lo que son habilidades emocionales y detección de la veracidad en todo lo que contempla las microexpresiones faciales, pues ha sido todo un lujo, la verdad. Genial. Y si además también lo asociamos a que trabajamos con Matsumoto, que es como el principal partner que tuvo en su día, aunque después se separaron y siguieron caminos distintos, pues más todavía. David Matsumoto, ¿no? David Matsumoto, que los que hacen el curso obtienen una certificación de microexpresiones faciales de su empresa. Además, tú, Pedro, eres el único partner, ¿no? Exacto. Que hay aquí en España de Jumintel, de la empresa correcto. de David Matsumoto. Perfecto. También, Cristina, tú eres coach, eres colaboradora habitual de la revista Was Coaching y de programas de radio, de podcast. Llevas 20 años en prestaciones económicas y sanitarias. Que fíjate, eso es como todo, ¿no? O sea, aparte de que te formas en esas disciplinas, luego al final tienes la experiencia de tu trabajo para poder ponerlas en práctica, ¿no? Sí, no solamente eso, sino que ese realmente es el origen de que me dedique ahora a lo que me dedico y de estudiar lo que he estudiado. Porque para mí una de las obsesiones mías como médico es el de mejorar la relación, la calidad de la relación médico-paciente, ¿no? Que ahora mismo pues está bastante en entredicho por muchos motivos, y considero que es fundamental el que el médico siga desarrollando el famoso ojo clínico que parece que se ha perdido y que se pierde porque se observa poco al paciente. Y con estas disciplinas, pues ayer lo decía en una entrevista que me hicieron en la radio, que con estas disciplinas a la gente se la obliga a mirar al otro. Y eso en la relación médico-paciente es vital. Exacto. Además, en estas dos promociones hemos tenido médicos. Hemos tenido médicos, enfermeros también. Enfermeros, abogados, hemos tenido profesionales pues como detectives, gente que al fin y al cabo necesita interpretar rápidamente la gestualidad, la corporalidad de la persona que tiene delante para poder obtener la máxima información en tiempo real, ¿no? Exacto, es que esa es la clave. Para nosotros esa es una clave fundamental, ¿no? Y de hecho, lo que tú dices, no solo eso, sino una actriz, un entrenador de fútbol, responsables de empresas de recursos humanos, comerciales, visitadores médicos. O sea, tenemos una amplia gama de actividades profesionales y todas un poco refieren lo mismo, ¿no? Que realmente lo que les aporta este curso es, aparte que es totalmente novedoso y una experiencia para ellos importante, no solamente les ayuda en su ámbito profesional, sino también en su vida personal, todo lo que es sus relaciones personales, familiares. O sea que es una disciplina además que te permite en la práctica estarla practicando en tu día a día. No tienes que ir a hacer a un laboratorio prácticas ni a ningún sitio concreto, sino en tu día a día la practicas. Eso es un 2 por 1, ¿verdad? Al final la estudias por tu profesión, ¿no? Porque te ayuda en tu profesión, pero luego indirectamente ya también la estás utilizando con familiares, amigos, tus propios hijos, ¿no? Qué importante que tus hijos te digan que están bien y tú, sin embargo, con esos pequeños ítems puedas descubrir que no, que realmente está pasando algo, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota. Ayer lo contaba también en la radio, que nos ha pasado con una de nuestras alumnas,
que me mandó un WhatsApp un día dando las gracias por haber empezado el curso, porque llevando poco tiempo, tiene una relación con una hija adolescente, lo típico, ¿no? De estas que prácticamente no se hablan. Y le preguntó a su hija qué le pasaba porque había detectado pues una señal, un gesto ante una pregunta que le había hecho. Le hizo una pregunta muy concreta, ¿no? Y su hija, claro, sabe que está estudiando el curso y se lo dijo, le dijo, mamá, está claro que ahora ya no te voy a poder mentir. Mentir. Entonces dice, pues entonces, si eso va a ser así, prefiero decirte la verdad, ¿no? Y entonces ella nos decía que agradecía muchísimo el curso, que no solamente le estaba gustando, que estaba aprendiendo mucho, sino que le había permitido otra vez reiniciar esa relación con su hija que no tenía desde hace mucho tiempo. Ujú. Y estaba pues contentísima. Que tú fíjate que al final lo que conseguimos es una información confidencial que la otra parte no te quiere verbalizar. Y eso Eso es, es... eso es oro. Joder. Y además, cuando tú lo experimentas en ti, generas una credibilidad de que funciona alucinante. Tú juntas todo, rigurosidad, credibilidad, hacerlo en tiempo real, es explosivo, es lo más plus. La verdad es que sí, es un arma que tienes ahí, ¿no? Para poder ayudar a los demás. Yo siempre digo lo mismo, es muchas veces incluso a los vendedores, ¿no? Que a veces necesitan tener un plus para poder competir contra otras compañías, para vender sus productos. Pero en el fondo, si tú lo utilizas de una forma con respecto a tus valores, es un arma potentísima, ¿no? Para que la persona que tienes delante pueda adquirir el producto que tú le estás vendiendo porque realmente lo necesita o porque realmente estás detectando que esa persona puede tener algunos impedimentos que puedes tú detectar y a los que puedes ayudar, ¿no? En ese sentido. Claro, es que eso es precisamente una de las cosas que recalcamos mucho, ¿no? Porque todo este tipo de herramientas se prestan a la posibilidad de usarse de una manera o de otra. Nosotros partimos de la base que si nuestro objetivo principal es mejorar la comunicación y mejorar las relaciones, se entiende que siempre va a ser en un sentido positivo. Exacto. Muchos nos preguntan, bueno, y con este curso pues aprendemos a detectar la mentira. Y eso pues es bonito porque así no te engañan. Y nosotros lo que decimos es que detectar la mentira no es la clave, lo importante es buscar la verdad. Cuando buscas la verdad, al final la mentira sale. Y la mentira, como también decía ayer yo en la radio, la mentira es parte de nuestra vida, o sea, no podemos pretender que con una disciplina de estas captemos mentirosos y evitemos que nos mientan. Entonces no seríamos seres vivos, seríamos una especie rara, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando alguien te dice que yo soy sincero y el que le guste bien y el que no también. El que es sincero en todos los aspectos de su vida, ese no tiene amigos, seguro. Porque el decir toda la verdad en momentos determinados puede ser negativo. Hay muchos tipos de mentiras y existen las mentiras piadosas, también existen, y mentiras sociales, y no podemos prescindir de la mentira porque es parte de nuestra vida. Lo que sí te da son herramientas para tú poder situar cada momento y cada aspecto en su sitio correspondiente, ¿no? Porque en un momento determinado el que tú detectes una mentira no te afecta, ¿no? Porque es una mentira que no te aporta absolutamente nada, pero sí te puede ayudar a extraer de esa persona que en ese momento te está mintiendo alguna información relacionada con sus emociones, con sus sentimientos, con a lo mejor una necesidad incluso de ayuda, y tú de esa manera al detectarlo pues te permite cambiar una estrategia que en ese momento tengas tú a la hora de comunicarte con ella y hacer que sea todo muchísimo más fluido y muchísimo más sincero, ¿no? Porque en definitiva el mejorar la comunicación lo que mejora es la sinceridad. Estupendo. Mm. Pedro, tú también eres energólogo actualizado, al igual que Chris, también está formado por el Paul Ekman Group, eres docente en colegios profesionales, en asociaciones empresariales y empresas privadas. Y no sé si tienes también alguna anécdota que nos puedas contar
algo que también a través de la sinergología hayas podido pues eso, ayudar, detectar algún tipo de comportamiento, ¿no? o de esas emociones internas que pueda tener alguien para poder ayudar. Anécdotas hay unas pocas, Incluso gente que es muy escéptica y que sabe, fíjate, hoy me he encontrado con una vecina en el supermercado, me mira y me dice, me da miedo mirarte, y digo, ¿pero por qué? Y dice, es que sea lo que te dedicas. Y digo, me cago en 10, ¿esto qué es? Es algo natural, ¿no? Y, por ejemplo, hay gente que dice, venga, te voy a poner un reto. A ver, dime qué ves aquí. La última que me lo hizo y que quiso tirarse el moco, ¿no? De a ver qué podía sacar. Me enseñó un vídeo de una chica y que tenía que hacerle una entrevista, ¿vale? Entonces, era un vídeo de 1 minuto, o apenas un minuto, y en lo que vi fue, por ejemplo, que haciendo referencia a una ciudad donde había estado, había miedo. Entonces, le digo, pregúntale qué le ocurrió en esta ciudad cuando era más joven. Me hizo caso y cuando le preguntó, la chica de la entrevista se quedó como a cuadros, ¿no? ¿Cómo sabes que me pasó algo allí? Y claro, al final generas mucha credibilidad porque cuando ves que ocurre, tú no sabes qué ni por qué, pero sabes que hay algo. Entonces, lo que al final enseñamos es, tú has visto algo, genera una pregunta, un cuestionamiento, empieza a rascar para saber un poco más qué es lo que ha ocurrido en esa situación, en distintos ámbitos de lo que es la conversación, la interacción que tú tengas. Al final tienen que dar su brazo a torcer, porque vemos muchísimas más cosas, pero lo más importante no es que yo lo vea, sino que podemos enseñarle a los demás, a los que están ahí viéndonos a nosotros, que pueden hacerlo también y que con las claves que nosotros damos, tanto en el curso como en nuestra metodología, pueden aprender. Y saber dónde mirar, ¿no? Saber dónde mirar y lógicamente entender mejor a la otra persona. Saber en qué estado está, ayudarla. Si lo que les mueve es ayudar a esas personas o ser mejores profesionales, o distinguir, por ejemplo, un vendedor, un amateur de un profesional de la venta de éxito, ¿no? Es decir, que en función de cada uno, pues puedes aprender a ser mejor, muchísimo, muchísimo mejor, totalmente. Pero anécdotas hay unas pocas, sí. Un montón. Antes de adentrarnos en la estructura del curso, no sé si, Cristina, tenías por ahí un vídeo promocional. Sí. Seguro que les va a encantar a la gente que nos está viendo. Vamos a quitar yo la... Esperemos que se oiga bien. Pues ya tengo que compartir la pantalla. Yo. Vamos allá. Lo que nunca pude imaginar al comenzar este curso es que iba a enriquecerme tanto, y solamente me queda agradecerles la oportunidad para poder aprender a ver más allá de las palabras. Algo brutal, muy potente. Pues algo que me gusta mucho hacer, aunque no sé si esto yo sé que va a resultar poco raro, es la aplicación de la vida. O sea, por ese análisis de distintas imágenes y vídeos que hemos hecho. In reality, their characters all brilliantly portrayed. Es una disciplina que, bueno, me enganchó. Montaña no se me da muy bien.
Pero salgo de Barcelona me dan cuadros enérgicos. Aquí en la ciudad estoy protegido por la contaminación más gracias a la disponibilidad de los profesores, a cómo está diseñada la plataforma y a lo que es la estructura del propio curso, es posible en vuestro día a día y a golpe de móvil estar a lo mejor estudiando una de las lecciones o resolviendo uno de los retos súper chulos, interesantes que nos ponen todas las semanas los profes. He tenido la suerte de ser alumna de la primera promoción del curso experto universitario del análisis del comportamiento no consciente y he aprendido muchísimas herramientas que me permiten precisamente interpretar esos gestos que forman parte del plano no consciente o no plenamente consciente y que realmente estamos permanentemente llevando a cabo. De las mejores experiencias que he tenido últimamente. Buenas tardes. Pero bella al final. Bueno, pues no os lo penséis más y animaos. Os garantizo que después de haber hecho este curso no miraréis a nadie de la misma manera. Y tanto, ¿eh? Eso es una de las cosas que dicen los alumnos, ¿verdad? Ya no miramos a nadie igual. Al final lo bonito es que no lo decimos nosotros, lo dicen otras personas, porque claro, nosotros esto lo queremos muchísimo y qué vamos a decir de esto, ¿no? Entonces es muy bonito que la gente nos diga que les ha cambiado la vida, que lo volverían a hacer sin dudarlo. Les estamos muy agradecidos y con ellos más nos volcamos, ¿no? Porque al final eso es como una espiral, ¿no? Nos quieren tanto, pues más amor les damos, ¿no? Sí. No, y para nosotros era un reto, sobre todo la primera promoción, porque claro, era nuestra primera experiencia con una universidad. Sabemos que tenemos que montar un curso potente si queremos seguir formando gente, ¿no? Que es nuestra ilusión y nuestra intención. Y la verdad es que la primera promoción, a pesar de ir con prisas a la hora de montarlo y de dejarlo todo en su sitio para que saliera correctamente, la verdad es que fue un éxito hasta tal punto que la UDIMA nos felicitó porque había calado dentro de los alumnos y les había llegado a ellos también ese feedback, ¿no? Entonces, para nosotros es importante porque no es fácil montar un curso, ahora veremos cuando hablemos de la estructura del que tiene, pero nosotros necesitamos hacer un curso que sea práctico, porque de nada nos sirve dar un curso teórico en una disciplina donde realmente lo que se necesita es aprender a observar y aprender a identificar señales corporales. Es imposible hacer un curso teórico con todo esto, ¿no? Y conseguirlo haciendo un curso a distancia, pues era un reto para nosotros muy importante. Y creo, honestamente, que lo hemos superado con creces. Además, se ha visto en el vídeo un poco la estructura, ¿verdad? Interna del curso. Los alumnos pueden ir en la plataforma, se van accediendo a las lecciones. Tienen, aparte de juegos, incluso para favorecer el aprendizaje, exámenes, test, retos, foros en los cuales expresar todas las dudas que puedan tener. Hacemos webinars, ¿no? También para esas dudas. Esas dudas y para practicar en conjunto, en equipo, ¿no? Porque muchas veces las prácticas cuando se hacen de forma individual, sobre todo cuando estás aprendiendo, se te generan muchas dudas, ¿no? Y realmente lo que estoy viendo es lo que es o estoy viendo más allá, ¿no? Además hay una tendencia natural que es normal y nosotros les quitamos hierro al asunto porque lo que nos dicen muchas veces es que claro, es como si tuvieras los ojos cerrados y de repente los abrieres y aparece una luz que te deslumbra, ¿no? Entonces, claro, ves más cosas de las que realmente tienes que ver.
Seguramente son cosas que están, pero que realmente lo que les enseñamos a los alumnos es a ir cogiendo toda esa información, todo eso que observan, e irlo realmente colocando en el sitio donde les aporte valor. Porque decimos siempre, realmente nosotros no pretendemos saberlo todo, absolutamente todo, sino tener la información suficiente para conseguir el objetivo que perseguimos, que es comunicarnos mejor, conseguir una venta mejor, relacionarnos mejor con un cliente, con un paciente, con nuestro equipo de trabajo, con nuestro coachee, si somos coaches, todo lo que sea, con nuestros hijos, con nuestros padres, con las personas que nos rodean en general, ¿no? Entonces, si realmente lo que pretendemos es captar toda la información que el lenguaje corporal te enseña, pues difícilmente vamos a poder llegar a una conclusión. Entonces, lo que les ayudamos también es aprender a sistematizar toda la información y sacarle realmente el valor concreto que puede tener. Eliminar otros elementos que están en el entorno que pueden distorsionar esa información y de esa manera, pues como digo, conseguir el objetivo que realmente se propongan. Tú fíjate lo importante que es cómo está diseñada la plataforma y después la flexibilidad que les damos de que accedan a nosotros, que lo comentaba una de las alumnas. A golpe de un móvil tienes todo, tanto lo que es la plataforma, resolución de dudas, en tiempo casi real, ¿no? No entiendo esto, no te preocupes, te mando un par de fotos para que lo distingas. Y eso es muy cómodo. Al final lo online está muy, muy bien porque te da mucha independencia, pero también te genera muchas dudas. Al final, a la gente, a los alumnos, se les disipa totalmente. Es un acierto total, vamos. Y temas de rabiosa actualidad, ¿eh? Recuerdo el tema de las elecciones en tiempo real, lo que estaban viendo de los candidatos, ese fue la leche. Claro, es que yo creo que en eso sí que hemos sido pioneros, ¿no? Hemos creado hemos aprovechado pues las tecnologías que hay ahora y lo que más utiliza la gente para tener una forma de comunicarnos mucho más ágil y donde podamos participar todos, ¿no? Entonces hemos creado precisamente creamos un grupo de WhatsApp donde solo y exclusivamente forman parte los alumnos y los profesores y que solo y exclusivamente se utilizan para los retos semanales que ponemos, ¿no? Cada semana ponemos a los alumnos un reto, tienen 2 días para que ellos se puedan pronunciar, puedan ver, pueden decir lo que observan y de ahí pues después sacan una conclusión y sacan una lección adicional a las que puedan tener. Y todos esos retos son actuales, son de actualidad. Entonces uno de los retos que pusimos el año pasado fue precisamente ese, era justo la campaña de elecciones, los 2 debates, y ahí estuvieron todos los alumnos al pie del cañón, algunos de ellos con algún problema familiar, porque eso de ver el debate completo en su casa como que para algunos era un poco problemático, pero sí, lo vieron y era impresionante. Yo recuerdo un momento, yo recuerdo, paré 10 minutos para comer algo y me acuerdo de ir al teléfono y verme 120 mensajes de WhatsApp, ¿sabes? Era uno detrás de otro, todos participando. Y este año hicimos algo parecido con la entrevista que le hizo Ana Pastor al ministro Ábalos el otro día. Y de ahí, de esos retos, pues sacamos artículos que después publicamos en las redes sociales para que ellos también se sientan parte del equipo. No solamente los profesores, sino también los alumnos, y que el resto de personas que los leen puedan ver que efectivamente que con unas cuantas semanas de estudio y de aprendizaje son capaces de cambiar completamente la forma de ver la gestualidad. Bueno, tenemos a Eduardo Tejedo, que fue uno de los alumnos avanzados en nuestra primera promoción. Muchas gracias por estar, Edu. Luego te preguntaré cuál fue tu experiencia. Hola, ¿qué tal a todos? Alegría de verte. ¿Cuánto tiempo? Pues me he acordado de milagro. Lo siento no haber entrado tan tarde. Digo yo, ¿qué tenía que hacer hoy? ¿Qué tenía que hacer hoy? Suele pasar. Es comunicación no verbal. Vamos a mil, es lógico. Perdonad. Pues hablando de la estructura del curso, son 8 módulos, más un par de bonus.
en el módulo 1 se ven los procesos psicosociales de la conducta humana. Esta es una introducción, ¿no?, que nos hace Richard Mambapu. Mambapu. Siempre lo tengo que pensar, digo, lo voy a decir mal, luego me regaña. En el cual nos habla de la conducta consciente y la conducta inconsciente, tanto en la interacción social como luego en la memoria inconsciente, y los procesos psicosociales de la conducta humana consciente e inconsciente. En el fondo, el curso se orienta mucho a ver lo que hay por debajo, lo que hay en el inconsciente, ¿no? Lo que realmente... Las capas interiores. Exacto. Entonces, todo va orientado un poco a eso. Claro. Hombre, para nosotros es importante que Richard participe porque además que es doctor en psicología, es profesor de la UDIMA, de la universidad, y realmente le da un toque a lo mejor un poquito más teórico, es la parte probablemente más teórica del curso, pero que también es importantísima porque sienta las bases del funcionamiento de parte de nuestro cerebro, de cómo pensamos, de cómo realmente tenemos una información interiorizada de la que realmente no somos conscientes y que es la que nos lleva a comportarnos gestualmente de una manera determinada. El que muchas veces podamos llegar a saber lo que pueda estar pensando, sintiendo una persona antes de que ella misma sea consciente de lo que está pensando y sintiendo, pues eso da una ventaja a la hora de la comunicación importante. Y Richard lo que hace es sentar esas bases de ese funcionamiento de nuestro cerebro en esas parcelas, una parcela más teórica y psicológica. Además, ampliamente demostrado, ¿no? En Sí. experimentos. Recuerdo el experimento Blue Brain que se llevó a cabo en Suiza, el cual, pues, a los participantes de ese experimento les metían dentro del escáner, ¿no?, de tomografía por positrones y podían ver qué pensaban incluso antes de que ellos mismos pulsaran un botón en el cual tenían que tomar una decisión simple, ¿no? Efectivamente. Entonces, ya se ve como nosotros creemos que somos decisores totales de todas nuestras acciones y en el fondo todo nuestro mecanismo interno nos está orientando hacia las decisiones que estamos tomando. Entonces, es así. Hay un debate ahora en relación al libre albedrío bastante interesante. Si realmente las decisiones somos libres a la hora de tomarlas o estamos tan influidos o influenciados por todo lo que tenemos dentro de nosotros, nuestras experiencias previas, nuestros aspectos culturales, nuestros filtros de comunicación, todo eso, que realmente parece como si nuestras decisiones estuvieran en cierta medida predestinadas y no... Claro, y no es un libre realmente... albedrío parcial, ¿no? Efectivamente. Yo tomo unas decisiones influenciados por todas mis experiencias, todo mi mecanismo interno, ¿no?, toda mi acumulación en la materia blanca del cerebro, pero en el fondo hemos tenido que vivir todas esas experiencias para que en el día de hoy podamos tener esas decisiones. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En el módulo 2 nos orientamos principalmente a la comunicación no verbal, ¿no? A la comunicación no verbal consciente y no plenamente consciente, a las emociones y el comportamiento no verbal, a las bases de funcionamiento de nuestro cerebro en la comunicación en general y en la comunicación no verbal en particular, al rostro y el cuerpo, características específicas de la comunicación no verbal, y al presente y futuro de la comunicación no verbal, ¿no? Seguimos un poco introduciendo todo esto. Sí. Eso sí es importante porque sobre todo el desarrollo de las nuevas tecnologías nos hace pensar que esas mismas tecnologías nos van a ayudar a identificar también partes del comportamiento del cerebro que ahora mismo son desconocidas, ¿no? Hay mucha parte del funcionamiento de nuestro cuerpo que realmente es evidenciable, pero a la hora de identificar el por qué se generan determinados comportamientos, pues a medida que se vayan desarrollando todas esas nuevas tecnologías, pues iremos redescubriendo cosas nuevas, ¿no? Era importante también hacer este módulo porque es un módulo que nos aproxima a todas aquellas parcelas
de la comunicación no verbal, porque la sinergología se encuentra dentro de una de las parcelas, que es la kinesia, ¿no? Pero tenemos pues, la proxémica, que es el tema de las distancias entre las distancias a la hora de la relación, la áptica, la cronémica. Tenemos una serie de disciplinas que, aunque no entremos en profundidad en ellas, porque no son materia del curso, pero sí para que el alumno sí tenga conocimiento de que existan y tenga por lo menos los conceptos básicos para poderlos utilizar también en el día a día. Entonces era importante, es un módulo más pequeñito, mucho más concreto, pero ya ahí empezamos a ver aspectos ya de la práctica, ¿no? de cómo se va a desarrollar el resto del curso. En el módulo 3, grafología. Bueno, grafología, yo no conocía la grafología y a raíz de Sandra Cerro, que es nuestra profe, grafóloga, bueno, yo quedé enamorado, ¿no? Es una pasada el cómo puede detectar también aspectos de la personalidad a través de nuestra escritura, ¿no? Además, Sandra es una profesional como una copa de un pino y mejor persona. Es grafóloga, es perito calígrafo, investigadora, escritora, ha escrito un montón de libros, licenciada en Derecho, máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, diplomada en Grafología por el Instituto Grafoestima y por la Sociedad Española de Grafología, máster en Pericia Caligráfica. Bueno, un currículum envidiable, pero además la humildad que tiene, ¿no? Todo lo que sabe y cómo lo explica de bien y cómo nos hace entender que nuestra escritura es súper importante, ¿no? A ver, Eduardo, ¿qué nos quiere? Eduardo, cuéntanos. Permíteme que apostille, Toni. Yo cuando estaba con la grafología en las prácticas, varios amigos me dijeron, oye, ¿cómo puedo hacer para que tú me interpretes un texto que te dé y tal? Yo, mira, pues escribe un folio y medio, bla, bueno, lo que nos decía Sandra. Y no flipaban tanto los amigos que nos lo pedían como los amigos de los amigos que nos lo pedían o los familiares de los amigos que nos lo pedían. O sea, yo le mandaba el informe a lo mejor por WhatsApp, mira, he visto esto y esto. Pues bueno, más o menos sí me puedo sentir identificado, no sé. Y al cabo de a lo mejor un día me escribían otro WhatsApp diciéndome, bueno, mi madre ha flipado con tu informe. Claro. Muchas veces nuestros propios filtros, claro, es que muchas veces nuestros propios filtros nos impide ver cosas que realmente ven en nosotros los demás, ¿no? Esa área no ciega que tenemos muchas veces que nos hace pensar que somos de una manera cuando los demás nos ven de otra. Y eso también eso Toni, después... Eso pasa mucho, exacto, en análisis de la personalidad, pues imagínate, ¿no? Como muchas veces repudiamos todo eso que vemos que no, esto no podemos ser nosotros. No, yo esto no lo hago, yo esto no sé qué. Pero cuando al final, bueno, y Manu también sabe mucho, ¿verdad? De esto. En el fondo, cuando empiezas a mirarte tú y empiezas a detectar estos comportamientos, dicen, pues a lo mejor sí que es verdad que estos comportamientos sí que los tengo, ¿no? Sí, pues la gente normalmente que se apunta y se apunta con la idea de que es un curso de comunicación no verbal, queda gratamente sorprendida. Es la gran sorpresa del curso, porque al final estos no dejan de ser habilidades no verbales para mejorar como una herramienta más y conocer la conducta de la persona, ¿no? Entonces es el descubrimiento del curso. Los flipan, la verdad. La verdad es que es una disciplina alucinante. Luego ya nos metemos en el cuarto módulo con la sinergología, ya directamente, ¿no? No, está primero el de microexpresiones. El de microexpresiones, ¿vale? Microexpresiones faciales. Cuéntame un poquito, Cristina, el de microexpresiones. Sí, para mí, aparte de la sinergología, es mi otra pasión, ¿no? Que es el análisis de microexpresiones faciales, el Paul Ekman que hablabas antes y el Lie to Me que también hablabas antes, que fue una de las series que me terminó de enganchar en este mundo. Sí. Y nada, a mí lo que me apasiona de las microexpresiones faciales es cómo a partir de un sentimiento, de una emoción que realmente no queremos mostrar a los demás,
inconscientemente se nos escapa a través de la contracción de los músculos, de músculos específicos del rostro, ¿no? Yo además que soy médico, me encanta toda la parte de anatomía y, como digo, del funcionamiento del cerebro, es apasionante, ¿no? Y es apasionante no solamente el identificarlo, sino el saber que detrás de cada una de esas microexpresiones hay un factor desencadenante que es universal. Cada emoción tiene un desencadenante que es el mismo siempre. Si lo conocemos y somos capaces de identificar esa microexpresión en el rostro, tenemos una información brutal, brutal. Claro, la gente me pregunta, pero ¿qué diferencia hay entre una expresión de una emoción y una microexpresión? La expresión emocional es aquello que mostramos realmente hacia afuera. Cuando es sincera y una expresión emocional sincera. Estamos alegres y lo mostramos, todo el mundo lo puede ver. Cuando estamos tristes y lo mostramos, todo el mundo lo puede ver. La microexpresión, sin embargo, es una emoción que no queremos que los demás la perciban y por lo tanto la intentamos contener. Y es ahí cuando nuestro subconsciente nos juega una mala pasada y activa inconscientemente el grupo muscular que nos identifica la microexpresión. Entonces podemos concluir, de hecho, les cuento la anécdota de Paul Ekman porque creo que es muy, muy interesante, de lo que realmente él le llevó a todo esto y a investigar mucho más con respecto a las microexpresiones faciales, fue en una situación él, pues como investigador dentro de un psiquiátrico, pues tenían que analizar pues aquellas personas que pues se les podía dar un permiso para salir fuera del psiquiátrico por un cierto tiempo. Y había una señora que mostró en la entrevista que estaba en condiciones de salir, una persona que había tenido varios intentos de suicidio, y le preguntaban pues qué es lo que iba a hacer fuera del psiquiátrico, y lo que quería era asistir al cumpleaños de un hijo, me parece que era el cumpleaños de su hijo y quería estar con él. Y le preguntaron eso, que qué es lo que iba a hacer, y dice, voy a estar en el cumpleaños de mi hijo. Entonces, en la entrevista, pues parece que todas las señales que dio fueron correctas para poder recibir ese permiso. Y esa señora en ese permiso se suicidó. Entonces, Paul Ekman lo que hizo fue analizar escrupulosamente ese vídeo de la entrevista, porque lo habían grabado, a ver si identificaba algo que hubiera sido una señal en el caso de haberlo visto. Y efectivamente detectó que en el momento de decir que iba a visitar, que iba a estar con su hijo en su cumpleaños, hizo una microexpresión de tristeza. Entonces, claro, él a eso le obsesionó, dijo que si hubiese sido capaz de identificar esa microexpresión, habría incidido mucho más y seguramente esa señora no habría salido de permiso. Entonces, claro, ella mostraba alegría por salir y esa intención de salir, y sin embargo, cuando ella pensó lo que realmente iba a hacer, pues se le escapó la microexpresión de tristeza. Entonces, aporta mucha información. Y ya digo, una vez que identificamos además todos los factores que desencadenan cada una de las emociones, es impresionante. Aquí enseñamos, además tenemos, dentro de lo que es la metodología, utilizamos, somos los únicos que tenemos un atlas multimedia que nos va mostrando en el rostro, por un lado, cuál es la microexpresión, y podemos ir viendo qué músculos concretos son los que se activan y qué músculos son los que llamamos fidedignos, que son aquellos que sí o sí se van a activar ante una emoción determinada. Hay otros que se activarán más o menos, pero hay unos concretos en cada una de las emociones que siempre se van a activar. Entonces los enseñamos cuáles son y cómo identificarlos. Y también para que puedan practicar, ¿no? Sí. Bueno, tenemos la herramienta. Aquí es donde nosotros ya en este momento, cuando arrancamos este módulo, es cuando les damos las claves de la herramienta que regalamos junto con el curso, de forma gratuita. Regalamos la suscripción durante un año al curso de Humintel, de análisis de microexpresiones faciales, que es una herramienta de práctica. Para practicar en cualquier momento, se puede desde el móvil, desde... ¿Qué experiencia tienes? Cristina, Eduardo, déjame que os enseñe esto. Eduardo nos la va a enseñar. Tienes ahí. Desde el móvil. Te has hasta reenganchado, ¿no, Eduardo? Ya tengo el With Proficiency Level of Master. Ah, mira, qué bueno. Al final, explicar lo que es. Al final es
es una titulación en el curso damos 3 titulaciones. La titulación universitaria, ¿vale? Que la facilita lo que es la universidad y tiene 21 créditos formativos. Tiene la acreditación nuestra como Instituto Berme, ¿vale? Y después tenemos la de la empresa americana de David Matsumoto, de Umintel, que cuando haces ese entrenamiento online, sí, en función del grado de destreza que tú demuestres en la plataforma, pues te da una categoría de superación, ¿no? Entonces te emite automáticamente un certificado de haber superado con satisfacción, con máster, nivel máster, ¿no? Del universo ya, Eduardo, ¿no? Y la verdad que muy pocos cursos tienen una herramienta como esta que te ayuda, porque la licencia la damos para 1 año y tienes para entrenar, echar un ratito todos los días, si vas al metro, en fin, que es muy útil y además tienes tu triple certificación. Es que en microexpresiones faciales, además de conocer cuáles son los músculos, conocer cuáles son las expresiones reales, lo que tienes que hacer mucho es el ojo. El ojo se tiene que hacer para que tú no estés buscando una microexpresión, sino que la percibas. Después vamos a poner un reto aquí chiquitito, que bueno, fue el otro día, lo típico, ¿no? Sí, viendo la tele, esto que ve uno en la tele y dice, ¡uy! Y vuelves para atrás a grabarlo, ¿no? Para dejarlo ya reflejado. Entonces, esa herramienta lo que te da es eso, te da la posibilidad de ir entrenando el ojo, porque lo importante no es acertar o no acertar, aunque siempre te genera la cosilla, ¿no? De ir, sino que tu ojo inconscientemente se va haciendo a la detección de esas microexpresiones y después las identifica el ojo solo, sin necesidad de buscarlas. Una forma de automatizar el movimiento o el desplazamiento muscular que tú identificas y ya lo tienes asociado gracias a todo ese entrenamiento que tienes previamente. Entonces, es muy interesante. Además, tiene la posibilidad de que lo puedes ejercer a distintas velocidades. Es decir, que primero lo puedes poner más lento para no frustrarte y después puedes ir avanzando en velocidad y ver más rápido. Creo que la más rápida son 66 milésimas de segundo, ¿no? O sea, detectar una emoción en ese lapso de tiempo y se consigue al final con el entrenamiento. Sí, pero ojo, porque en el curso, a lo largo del curso también, dentro de los ejercicios que se hacen en el curso, hacemos algunos donde tienes que identificar 2 microexpresiones que aparecen a la vez en 2 personas. Exacto. Aparecen a la vez, son microexpresiones diferentes y hay que identificarlas. Y luego están los micropicores. Eso ya entra dentro de la sinergología ya. Esto ya, para introducir la sinergología, a mí también me apasiona, ¿no? El que de repente hagas así, para allá, para acá, y puedas detectar cuál es la actitud interna, ¿no? De esa persona y el si es coherente lo que está diciendo, cómo reacciona a lo que tú le estás diciendo. O los no dichos. Exacto. Que nosotros identificamos, es parte de la lectura que se hace, como te decía antes, es muy metodológica, ¿no? Tiene un método, y nosotros, una de las cosas importantes es que nosotros no leemos nunca gestos aislados, porque los gestos aislados puede haber mucha influencia de elementos sistémicos, o sea, el que te pique la nariz en un momento determinado puede ser que tengas un granito, y no es lo mismo que tú te rasques así, que te rasques así, que te rasques de otra manera, ¿no? Entonces nosotros hacemos una lectura desde la globalidad primero a la concreción. Entonces hacemos lo que llamamos la lectura SAM. Primero vemos la estatua, que es la corporalidad entera, que lo que decimos que son los sentimientos impresos, es todo aquello que una persona ha ido heredando pues, a lo largo de todas sus vivencias, toda su historia vital. Después tenemos lo que es la actitud interior, que sería la segunda parte, que son los sentimientos expresados. O sea, nosotros podemos tener una estatua determinada de forma mantenida y en un momento determinado estar padeciendo alguna situación o viviendo un momento que te hace tener una actitud diferente a la que habitualmente tienes. Y después están los micromovimientos, que son aquellos no dichos, como dice Pedro, o los sentimientos reprimidos. O sea, cuando nuestro cuerpo quiere decir algo
y nosotros estamos conteniendo eso que quiere decir, nuestro cuerpo reacciona y pica. Entonces, en ese momento, teniendo una actitud interior determinada y un micropicor, sobre todo como respuesta a un estímulo determinado, que puede ser una pregunta o puede ser un momento, pues esa información es potentísima. Que en el fondo eso es lo interesante, ¿no? Que justo reaccione ante una pregunta que hagas o una conversación o una propuesta. sobre un tema, una propuesta, exacto. lo que sea. Cualquier estímulo. Claro, tú eres un vendedor y realmente le propones a tu cliente algo concreto y observas una actitud interior y un micromovimiento en ese momento y sabes que está relacionado con eso. Si te ha causado una impresión determinada y quieres confirmarla, te permite un poquito más adelante de la conversación volverle a lanzar un estímulo similar y comprobar si se confirma esa reacción, ¿no? Con lo cual, algo que te metes, como diría un catalán, en la buchaca. Pues perfecto. Eso sobre sinergología. Luego hay, bueno, es que hay muchísimas cosas. Sanpaku, lo del Sanpaku a mí también me... Y chulas. Y chulas. Bueno, una pasada. Morfopsicología aplicada, Pedro. La morfo. ¿De esto qué nos cuentas? Es otra de las rayaduras de la gente cuando la descubre. Porque al final descubres tanta información en la cara de una persona que te pasas todo el módulo y a partir de que lo conoces más allá, viendo caras, mirando a la gente, observando movimientos que tiene esa persona en la cara y de verdad que flipan porque da una información a nivel pasivo. Yo siempre digo que la sinergología es una disciplina que es de movimiento. Cuando tú generas movimiento es cuando entra en acción la disciplina, ¿no? Pero la morfo es pasiva. Simplemente con estar delante de una persona de frente, de perfil, ya puedes intuir rasgos de esa personalidad y tener esa información, por ejemplo, para saber si es una persona muy impulsiva, si es una persona muy reflexiva, si es una persona que a lo mejor filtra mucho lo que es la información, es muy crítica o tiene falta de sentimiento, al final, con todo ese menjunje, ayudas a la persona a comprenderse mejor, a entenderla, a entrarle por una vía más adecuada. Es muy potente, es muy, muy potente. Sí, no es lo mismo entrarle a una persona que tiene unos rasgos morfopsicológicos emocionales puros, no le puedes entrar por la parte racional, ¿no? Si le intentas vender un producto, por ejemplo, eres vendedor de un producto y esa persona es más emocional que racional, pues iremos a venderle por la parte emocional, no por la parte racional. Si no, nos estaremos equivocando y perdemos la posibilidad probablemente de una venta, si vamos por la vía inadecuada. Entonces, esta herramienta te da muchísimo juego en esa parcela. En selección de personal también es muy, muy útil el cómo adaptar un puesto de trabajo a la persona y que sea acorde a su naturaleza, ¿no? Tú no podrías poner en recepción de un hotel, por ejemplo, a una persona que sea muy introvertida, que tenga dificultades de relacionarse. Hombre, lo puedes poner, ¿no? Pero estás sufriendo. Es decir, lo normal es que pongas ahí una persona, pues, que tenga mucha facilidad de interacción con las personas. Y eso te lo da la cara. Esos rasgos te los facilita. Y claro, al final, para esa persona que tiene que poner o ese jefe, ese directivo, que tiene que poner a una persona en un puesto determinado o ascender, por ejemplo, a lo mejor no es la persona más adecuada para ascender a un puesto de director comercial, porque es una persona muy dinámica, es de calle, es de puerta fría, pero no de papeleo, no de reflexión, no de seguir un orden, que va, no puede.
Vaya, y ya si fuera poco y ya te va llegando por todos lados, todas estas disciplinas, ya tienes la cabeza que ya empiezas a ver cosas que, como decíamos antes, Cristina, que no existen incluso, pues si no fuera poco, nos metemos con el análisis de la personalidad. Hacemos un acto de fe. Y empezamos a descubrirnos nosotros, ¿no? En el módulo en el que imparto yo, en neuroliderazgo y análisis de la personalidad. También lo que hablabais antes, para mí es muy importante sistematizar también. Entonces, de primeras vamos a aprender los grandes bucles cerebrales que intervienen en nuestro comportamiento, como la ciencia. Claro, evidentemente no podemos obviar la ciencia. Tenemos que basarnos en experimentos científicos que avalan en nuestros comportamientos, ¿no? Y en cómo nuestra química cerebral nos orienta hacia conductas, ¿no? Y cómo vemos qué es lo aprendido, qué es lo hereditario. Con todo eso lo empezamos a desglosar las piececitas de nuestra personalidad y luego las empaquetamos todas en tipos de personalidades con el sistema Eneagrama, ¿no? Y es un modelo que yo utilizo junto con la psicobiología. O sea que hacemos del sistema Eneagrama algo mucho más científico, mucho más práctico y mucho más estructurado. A partir de ahí tenemos un módulo específico para conocernos nosotros, en el cual pues hacemos test, hacemos distintas pruebas, observaciones, para que nosotros empezamos a entendernos. Y cómo recoger esas conductas, que es lo interesante. El cómo de primeras las recogemos de manera escrita, las encasillamos, las sistematizamos, para que luego lo podamos hacer de manera indirecta, que luego no necesitemos nada para poder observar conductas y saber en qué paquete van, en qué rasgo biológico van y cómo podemos inferir tipos de personalidad. ¿Para qué nos sirve eso? Para la empresa. Para la empresa, uno de los módulos es específico, cómo utilizamos el análisis de la personalidad en la empresa, para clientes, para incluso la propia empresa. Cada empresa tiene su propia personalidad. Esto es muy interesante porque tiene que estar alineado con el director de esa empresa, con los empleados, con los valores que tiene esa empresa y con la personalidad, para que pueda llegar al target ideal, ¿no? al cliente que realmente necesita ese producto nuestro. Y después lo que hacemos también es, para finalizar, pues todo esto, ¿no? Lo orientamos no solo a la empresa, sino también luego a neuromarketing específico. O sea, vemos neuromarketing, vemos cómo todo ese análisis de la personalidad que hemos hecho previamente lo podemos aplicar a técnicas de venta. Con lo cual me parece también un módulo súper interesante que si solo extraes el conocerte a ti mismo, ya es. O sea, luego lo puedes aplicar en 1000 ámbitos y también te puede ayudar para tu familia, tus amigos, tus relaciones personales, cómo mejoran cuando nos conocemos, cuando conocemos a la persona que tenemos delante, cómo entendemos ya sus mecanismos y ya vemos que no es por nosotros, sino que realmente cada uno tiene su personalidad y cómo podemos comunicarnos mejor con los distintos tipos de personalidad. Y me parece también un módulo súper interesante. Mucho. Además, has dado en la clave, Tony, un aspecto que yo insisto muchísimo, ¿no? Que es el del autoconocimiento. O sea, nadie puede conocer a los demás ni juzgar absolutamente nada si antes no se conoce a sí mismo. Entonces, la base, muchos que queremos aprender herramientas para conocer a los demás, para detectar en los demás, pero la base de todo eso está en conocernos primero a nosotros mismos y saber por qué respondemos a las situaciones de la manera que respondemos, por qué actuamos de la manera que actuamos y de esa manera podemos entender muchísimo más a los demás, ¿no? Exacto. El último módulo nos orientamos a escenarios, a un escenario de negociación, a un escenario de selección de personal, a un escenario de coaching, a un escenario de gestión de conflictos, a un escenario de ventas y a un escenario de liderazgo. El cómo... Exacto. El cómo todas y cada una de las disciplinas se pueden conjugar para aplicarlos, como dice Tony, en diferentes escenarios. Y ahí también le pedimos a los alumnos
que hagan una reflexión sobre cómo aplicar todo lo que han aprendido a lo largo del curso en su propia actividad, porque es la mejor manera de realmente sacarle un rendimiento interesante a lo que han estudiado y a lo que han aprendido. Es saber cómo lo van a aplicar ellos después en su día a día y para qué realmente les va a servir. Que les va a servir en mucho y, como decíamos al principio, tanto profesional como personalmente, pero en el ámbito profesional, en saber cómo lo quieres enfocar, seguramente que va a aportar un valor diferencial con respecto a cualquier otro trabajador de la misma actividad, seguro. Seguro. Además, al finalizar el curso acompañamos, ¿no?, a los alumnos de manera personalizada. Sí, sí. Sí, prolongamos esa ayuda durante mínimo 6 meses y, como decimos siempre, al final nuestros alumnos se quedan enganchados con nosotros para cualquier cosa, para aquello, para proyectos que tenemos en mente también, ¿no, Eduardo? Sí, para colaboraciones, para todo aquello que también los tiempos nos van permitiendo, pero sí, siempre estamos ahí porque entendemos que, como decía un compañero mío cuando estudiábamos medicina, decía que la carrera era el trámite burocrático que había que pasar para empezar a aprender, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, esto lo que te da son las bases para después el aprendizaje que tiene que ser en el día a día y continuo. Aquí no hay un aprendizaje único que aprendes y ya está, sino que continuamente tienes que estar. Por eso es importante también lo que decíamos al principio, ¿no? El que quiera aprender cine, sobre todo en la disciplina de sinergología, lo interesante es que después puedan estar actualizados y puedan estar pues con gente que les garantice esas actualizaciones. Exacto. Eduardo. Tony. Bueno, Eduardo es una persona con un currículum de quitarse el sombrero. Totalmente. Una pasada. Eduardo, cuéntanos, bueno, primero a qué te dedicas y por qué te viste impulsado a hacer el curso y qué te ha servido. ¿Para qué te ha servido en tu día a día? Bueno, si me ves que me toco mucho la nariz es porque me acaban de operar del tabique y tal, o sea, no, que os conozco. Bueno, yo soy médico del trabajo. ¿Cómo te llamas? Que no sé cómo se llama. Manu. Es que hay Manu, está Eduardo y Ana. Manu, sí, el que Ana se ve es Manu. Vale, aquí es que hay más. Vale, perfecto. Sí. Bueno, pues hola a todos. Bueno, yo soy médico especialista en medicina del trabajo, que poco tiene que ver con todo esto, o bueno, poco tiene que ver hasta que me he metido yo en esto y me he dado cuenta de lo que podía tener que ver. Hace como 10 años o una cosa así, defendí mi tesis doctoral sobre un tema que estaba a caballo entre la medicina y la psicología, bueno, por tema de estrés, calidad de vida profesional, etcétera, y me empezó a pinchar mucho todo el desarrollo, o sea, el desarrollo personal, el crecimiento personal y todo eso. Y me dio por investigar temas de comunicación, que siempre había sido un poco friki con esto. Y al cabo de un par de años, hace un par de años, o 3 años ya, hice un curso de sinergología, de 3 módulos de sinergología, y luego por fin vi este máster, o sea, este experto, y me lancé, pero vamos, a degüello, porque realmente es una pasada lo que he conseguido aprender, la proyección profesional que puedes llegar a tener con esto. Mira, fíjate, hoy he cerrado una charla en el colegio de mi hijo para darle a todos los profesores sobre comunicación no verbal de detección del sufrimiento emocional / bullying. Qué bueno. Y sí, el director estaba completamente alucinado de lo que le estaba contando, absolutamente alucinado. Pero bueno, os cuento en primicia, aunque todavía no se ha lanzado, pero seguramente seré codirector de 2 expertos de coaching sanitario y de coaching en educación. Qué bueno. Todavía, ya te digo, todavía es un proyecto, pero es un proyecto que está bastante avanzado, o sea que ya os mantendré al tanto. Qué bien. Y respecto al curso, vamos, todo lo que han dicho es absolutamente así. Y yo encima, pues, no sé, subiría en que, o sea, la primera parte, o sea, el primer módulo, bueno, es un módulo quizás necesario por el que hay que pasar, que es el más teórico, pero a partir del segundo ya hay leña.
Y esto a mí me gusta, porque es muy práctico, lo ves enseguida ves que todo lo que estás estudiando sirve para algo. El módulo de grafología, yo ni me lo esperaba, o sea, no sabía que había grafología y quedé alucinado, o sea, me pareció muy interesante. La morfopsicología me pareció tan interesante como que estoy deseando que se haga algún curso online para poder hacerlo, porque como vivo en Ibiza es complicado que aquí haga nada presencial, y irme a Madrid 4, 5, 6, 10 fines de semana, pues me resulta un poco complicado. Pero lo tengo ahí entre ceja y ceja y estoy empollando lo que puedo, los apuntes, libros que me he comprado, etcétera, porque me parece apasionante. La sinergología es una pasada, o sea, el estudio de la comunicación no verbal no consciente y no plenamente consciente ha sido de verdad que una cosa que me ha cambiado la forma de ver la vida para el resto de mi vida, porque dice un amigo mío en plan de sorna que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es que realmente no vuelves a ver la tele de la misma manera. Paras, vas para atrás, ay, mira, ha tenido una microexpresión de no sé qué, o tiene sufrimiento emocional, o está estresado, o esta chica no sé qué. O sea, es brutal, brutal. ¿Qué más? Las microexpresiones faciales. Me lo he pasado bomba hasta que me he sacado el título este de experto y tal, máster. Me lo he pasado bomba. O sea, es un juguete Pica, para mayores. Pica, ¿eh? Que te picas. La pica, absolutamente. Absolutamente. Empecé con un 76% y, bueno, me saqué el título con un 96%. Muy chulo, muy chulo. La verdad es que muy, muy bien. Y te ayuda a entrenar el ojo, vamos, claro. ¿Qué más? Luego la microexpresión y luego la parte de Tony, que es muy chula, es muy interesante, muy interesante. Más, más complicada para hacerla quizás en un mes y medio, que es más o menos lo que enseñas, ¿no, Tony? Un mes y medio aproximadamente, un mes y pico. Un poquito menos. Un poquito menos, 4 semanas, no sé. Sí, sí, sí. Pero me pareció muy, o sea, digamos, un inicio para investigar mucho más. Pero que es bastante cañero. Muy chulo. La verdad es que el experto me ha parecido una pasada. Yo he hecho 2 expertos, uno en coaching y otro y me han parecido los 2 una pasada, pero quizás me ha parecido como más multidisciplinar. Muy chulo. Y ya he hecho varios pinitos de varias charlas que he dado con respecto a comunicación no verbal, y lo que más gusta es esto. O sea, desde luego, lo que la gente es que no se lo puede ni imaginar en cuanto a análisis del comportamiento, lo que podéis llegar a ver. Así que os animo de verdad encarecidamente a que lo hagáis. Para mí ha sido muy chulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo verdad. Es cierto, no podemos decir otra cosa. No. Además, lo aderezamos con webinars, lo aderezamos también con videotutorías presenciales, que son como clases particulares, pero de tú a tú, que tienen a disposición todos los alumnos. Y encima con los retos, más os picáis con los retos, Eduardo? Sí. Absolutamente, ¿no? Y además es que habéis sido unos soles de profesores que siempre estabais dispuestos y siempre tratando de mirar que estuviésemos todo bien, que lo habíamos entendido todo bien. O sea, no puedo deciros más que muchas gracias. Estoy muy agradecido. Gracias a ti, Eduardo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Para nosotros es muy importante también porque para nosotros esto, aparte de un trabajo, es una pasión. O sea, es más una pasión que un trabajo realmente, ¿no? Sí. Y claro, lo que queremos es que la gente realmente que haga nuestro experto sepa realmente. O sea, el tema de la titulación es algo que, bueno, que viene sobreañadido, ¿no? Pero nosotros no regalamos un título, nosotros lo que pretendemos es que la gente realmente salga después por ahí y que digan que han hecho un experto, y como tú, Eduardo, que puedan dar una charla en un momento determinado, y sabemos, pero a ciencia cierta, que el nombre de sinergología y de morfopsicología y de todo aquello que él pueda plasmar en una conferencia, estamos convencidos de que lo va a hacer perfecto. Entonces, eso para nosotros es lo más importante, que el alumno realmente salga no con los títulos o con los créditos, que ya, como digo, viene sobreañadido, sino que salga realmente con el conocimiento y con la experiencia y con la pasión
que le ponemos nosotros, que ellos también la hereden. Bueno, Un y poco es que el la- alumno que no supera esos mínimos no aprueba. Es Exacto, así, ¿no? Ahí se exacto. regala. Eso Además, se no, tiene no, mucho prestigio la UDIMA como Mm, para que se vea emborronada, ¿no? Su imagen. O sea ujú. que sí, sí. Lo no hacemos no se fáciles para que regala. aprendan, pero que aprendan, que no Sí, se regale. además hay mucha flexibilidad, ¿no? Entendemos que las circunstancias profesionales de la gente, te vas de viaje, tienes picos de trabajo importantes y no puedes atender como te gustaría el curso. Entonces le damos todas las facilidades para estar ahí, para darle un poco más de margen, pero sin regalar lo que es un título, porque no tiene sentido. Al final tú tienes que salir diciendo que no solo que esto está chulo, sino que me sirve, que es de utilidad y lo aplico así, asado. Y me recomiendas a X personas porque les va a ayudar en su día a día, porque lo sabes, porque a ti te ha ayudado. Entonces, esa proyección Y en la que... otra cosa, Pedro, que lo que son las prácticas o sea, digamos, dentro de la plataforma y tal, me parecieron muy, muy creativas, muy curradas y que os habéis tomado mucho interés en hacerlas, ¿eh? O sea, de quitarse el sombrero de verdad, ¿eh? Muy Gracias. chulo. Además, De al verdad, de verdad. final, los alumnos también se llevan un informe, ¿no? Sí, Personalizado, multidisciplinar, efectivamente. en el cual aúna todas esas disciplinas hacia ellos mismos. O sea, les hacemos un perfil completo. Ujú, efectivamente. Pues, Pedro, Dígame usted. 525 horas tiene Correcto. este experto universitario. Y para la gente que va de parte de este grupo y de aquí presente, por favor, ¿cuál es el precio? Déjalo bien. Evidentemente no es un presencial, con lo cual es más económico, un poco más barato que un experto universitario o un máster de todo un año, con lo cual, y además se puede pagar con distintas fórmulas. Mira, el curso normalmente por crédito formativo, por crédito, son unos 75 euros aproximadamente, 75, 80, más o menos donde se mueven todos los créditos de formación, ¿no? Entonces, eso creo que hace unos 1.590 lo que es el precio del curso, ¿vale? Eso es el precio como de salida, ¿no? Ahora bien, colectivos especiales, un grupo como el que tú gestionas tiene un 20% de descuento, de tal forma que se queda, creo recordar que era unos 1.300. 1.300 euros es el mínimo que podemos cobrar a día de hoy el curso. El mínimo que está autorizado también por lo que es la universidad y más no lo vas a encontrar en ningún sitio. Entonces, para los del curso, bueno, para los del grupo, se lo dejamos en esos 1.300 y después entendemos que aún así la gente tiene que hacer un esfuerzo porque son tiempos complicados y bueno, siempre queremos ayudar a la gente y de que el precio no sea el problema. Si tú quieres hacerlo, que ese precio no sea el problema. Entonces, formas de pago, proponnos tú una, que nos la proponga. Mientras que tenga sentido, nosotros vamos a ayudar a que la gente que quiera hacerlo, que lo haga. Normalmente podemos decir, mira, una reserva de 300 y dos plazos de 500 euros. Sería algo razonable, ¿no? Pero si realmente, como tenemos ya matriculados que, mira, a mí me interesa, pero es que, mira, es que hay gente, por ejemplo, de Sudamérica, que fíjate el esfuerzo que hacen para poder hacer el curso. Mira, ¿tú cuánto puedes pagar? ¿160 euros todos los meses? Pues 160 hasta tal fecha, pues hecho. Que no quede por ambas partes. Y además teniendo en cuenta, Pedro, perdona Pedro, te interrumpí, teniendo en cuenta además que dentro de ese curso estamos regalando elementos que ya de por sí cualquiera que los vaya a comprar de forma aislada en el mercado tienen un valor. También, como por ejemplo la herramienta de Humintel que regalamos,
es una herramienta que si alguien la quiere adquirir en el mercado la tiene que comprar aparte. El hacer unos informes personalizados al final del curso, eso también es un valor añadido que damos a los alumnos. El tener unas tutorizaciones después, una vez finalizado el curso, durante un periodo de tiempo determinado, también tiene un valor añadido que entra dentro de todo el pack. Por lo tanto, creemos que es un precio más que razonable y entendemos que asequible, como dice Pedro, con todas las facilidades que podemos dar. Fíjate que el curso online, el entrenamiento online son $89. Es decir, que es un pico, ¿eh? Que no es algo económico. Entonces lo tenemos que soportar, ¿no? Hay que pagar a 6 pedazos de profesionales. Bueno, sí, ¿no? 6 son, ¿no? Sí. Pues estáis a unos precios desorbitados. No, al final mantenemos una calidad de gente que lo vale, ¿no? Y eso lo pagamos, ¿no? Entonces, creo que tenemos un precio muy, 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 muy ajustado. Muy competitivo, muy, incluso bajo para lo que la gente se lleva. Pero aún así somos conscientes de que es un esfuerzo importante. Entonces, que la gente que nos proponga... Que aprovechen que lo mismo para el año que viene lo subimos, ¿eh? Sí, la verdad es que está resultando curioso. Y está resultando curioso porque, claro, la primera promoción cuesta un poco más porque la gente no conoce. La segunda ya también vamos teniendo exalumnos que van hablando lo que han sentido en el curso y ya va generando pues esa demanda, ¿no? de gente. Y ya incluso en esta tercera edición, que aún no hemos arrancado y no hemos arrancado formalmente la campaña, que ahora la arrancamos casi con esta entrevista, y ya tenemos alumnos matriculados, con lo cual entendemos que efectivamente resulta atractivo y así todo, de momento por lo menos queremos mantener, porque nuestra intención es que realmente mejoremos la comunicación entre todos y haya cada vez más gente que conozca todas estas herramientas, que conozcan cómo pueden aplicarlas a su vida personal y profesional, y para nosotros eso ahora mismo a día de hoy es clave. Exacto. Además, en principio el 6 de abril, ¿no? El 6 de abril es cuando... Sí, empezaría el 6 de abril. Y date cuenta también una cosa, de que es el único curso a nivel universitario que incluye la sinergología como asignatura. No hay nada en el mundo que incluya la sinergología. Si tú quieres estudiar sinergología, se te va a quedar tan corto como se le quedó a Eduardo, ¿verdad? Con ese curso que lo que te hace es, coño, esto existe, pero quiero más, necesito más, ¿verdad? Entonces, es el único, y si tú quieres hacer el curso de sinergología y convertirte en sinergólogo, tienes que invertir más de un año de tu tiempo. Tienes que invertir, pues te diría que unos 6.000 euros de dinero y los desplazamientos, porque son presenciales, es decir, que es un esfuerzo muy, muy grande. Y nosotros lo que hemos hecho es sintetizar todos los módulos de sinergología para que la gente tenga lo de más utilidad y que sea lo más práctico posible, y está ahí condensado. Son 6 semanas muy, muy, muy apretadas, ¿verdad, Eduardo? Pero que al final la experiencia nos demuestra que la gente es capaz de obtener resultados con el método de aprendizaje que hacemos. Porque no solo son esas 6 semanas. Estamos haciendo un trabajo de manera subliminal, ¿no, Eduardo? Con esos retos en el que os vamos haciendo el ojo, os vamos abriendo una forma de ver las cosas de otra manera que si lo hiciésemos desde el principio, costaría mucho. Entonces, cuando lleguen al módulo de sinergología, están tan abiertos a ese conocimiento que empiezan a absorberlo de una manera muy natural. Entonces... Yo apostillaría 2 cosas. La primera es que si, por ejemplo, la sinergología es un 100, vosotros enseñáis un 90 y ese 10% requeriría un esfuerzo impresionante, económico y de tiempo. Pero que con lo que enseñáis vosotros es más que de sobra. O sea, está muy bien. O sea, si quieres investigar más, te va a costar muchísimo esfuerzo. Que está muy bien, o sea, que si quieres, estupendo, pero que realmente enseñáis
la inmensa mayoría. Y dos, cuando ves lo que hay por ahí de análisis del comportamiento, ¿no? De comunicación no verbal, los brozas que dan su opinión en la televisión, o sea, es como que están en otra liga, pero me refiero en otra liga no hacia arriba, sino en una liga infantil. Porque Sí. atribuyen ítems que es que no hay por dónde cogerlos y hacen unas interpretaciones que no hay por dónde cogerlas, porque es que no tienen nada que ver. No, y O aparte sea, que se quedan muy, muy parcos. O sea, tú puedes llegar incluso a conclusiones similares, pero que se quedan con mucha menos información de la que podrían realmente obtener. Entonces, es lo que o tú que la dices. malinterpretan. Sí, efectivamente. Además, es un sector que nosotros, por ejemplo, nunca hemos querido abordar y fíjate que nos proyectaría enormemente porque no es nada riguroso. Y nosotros queremos mantener esa profesionalidad y esa rigurosidad aun a costa de perder visibilidad en esos medios. Porque al final sacan lo que ellos quieren y si no juegas con sus condiciones y a lo que van, no les interesa. Entonces, es un juego en el que nosotros no entramos. Nos gustaría, Tony, antes de finalizar, lanzarles un pequeño reto. Venga. Mira, la yo idea sé. más o menos sería lanzar el reto y después ceder al espacio, a tu espacio, el vídeo editado para que la gente se lo pueda descargar. Perfecto. ¿Vale? Entonces, esto que lo voy a poner, el vídeo, ¿de acuerdo? Pero antes de poner el vídeo, explico un poquito, un vídeo muy cortito, que fue de estas cosas que estás viendo en la televisión y de repente oyes una noticia, ¿no? Y ves y dices, ostras, esto lo tengo que grabar, ¿no? Entonces, es una gimnasta, la noticia fue hace 2 o 3 días, ¿no? Una gimnasta rusa que según parece han salido en medios de comunicación que pues con todo el sacrificio que les hacen, pues ha intentado suicidarse, según parece, ¿no? Entonces le hacen una pequeña pregunta, ¿no? Entonces nosotros lo que lanzaríamos en nuestro reto es, a nuestros alumnos, les lanzamos una pregunta y les decimos, ¿realmente creen que se ha intentado suicidar o no? ¿Vale? Entonces voy a compartir otra vez la pantalla. La duda es más si ha sido un accidente doméstico, como al final quieren hacer ver, pero Exacto. a ver qué es lo que ocurre ahí realmente detrás de esto. Es una gimnasta top, muy famosa, una crack allí en Rusia y ha causado verdadero impacto lo que ha hecho. Vale, lo que ha entonces comentado. voy a quitar el auricular para que se oiga y voy a compartir nuevamente escritorio. Vale. Lo ven, ¿verdad? El vídeo. Sí. Bueno, vamos allá. Dura 27 segundos. Ahí va. 21 años ha conmocionado todo un país. Campeona del mundo y de Europa de gimnasia rítmica, Soldatova es una auténtica celebridad en Rusia. Los medios aseguran que intentó suicidarse, víctima de la exigencia, de la presión, del estrés que sufren las mujeres que se dedican a este deporte y están en la élite. Ella lo ha desmentido así. No os preocupéis por mí. Lo que publican los medios es una basura. Le corté mientras preparaba el desayuno. ¿Visto qué sencillito? Cortito, al directo al grano. Pues aquí la gente se puede tirar días y días, ¿verdad? Comentando. Pues esto, como lo pondré también en el grupo, y además vosotros también estáis en el grupo, pues la gente que conteste, que vea, que especule, y ahí os tiene también, ¿no? Para... Un ratito, un tiempito, hasta que Tony nos diga ya, y pondremos el vídeo editado para que realmente vean lo que pasa. Ahí. Perfecto. Que son
Yo les garantizo, Eduardo, no te preguntamos, pero seguro que tú lo has visto, les garantizo que a los alumnos que hacen el curso, en poco tiempo son capaces de identificar cosas como esta. Y lo interesante no es identificarlo cuando te ponen el vídeo, porque ya si te ponen un vídeo es porque ya sabes que va a aparecer algo. Lo interesante es que uno esté viendo la tele y, como decía Eduardo, que no ves la tele de la misma manera, ves la tele y de repente dices, aquí lo he visto y voy para atrás para grabarlo, para tenerlo guardadito. ¿Vale? Pues nada, poco más. Si hay alguna duda, Manu, si quieres intervenir, o Ana o Eduardo. ¿Vale? Hola, majos. ¡Hombre! ¡Oh! Una pequeña intervención, simplemente. ¿Dónde estaba escondido? Espera, Eduardo López. También, Sabes que yo soy muy tímido y normalmente. también alumno de nuestra primera promoción. Y bueno, pues nada, di lo que quieras. Edu, ya iba casi a desconectar. Casi digo, venga, me voy a aventurar a entrar. Yo en principio cuando me apunté a esto, me viene recomendado por Pincho y demás, y yo venía como para ver algo, tenía un proyecto que es ser asistente personal, entonces como acompañar a alguien y decir, oye, que la otra persona con la que se está hablando le ha pasado esto. Y luego ya en cada módulo ya te rompe la cabeza, y lo que más te rompe la cabeza es cuando te descubres cosas en ti. O sea, iba yo con la intención de ver en los demás y al final te acabas viéndote cosas, que si haces gestos, que si la cabeza, que si no sé qué, dices tú. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Así que es puramente genial. Y además sois unos soles, así que... Soles los alumnos también, que hemos tenido una suerte también tremenda con... ¿Y de qué te ha servido, Edu? ¿De qué te ha servido este curso en tu vida a nivel práctico? Yo he visto prácticamente eso para el día a día y también un poco para coger respeto con los demás. Tú puedes ver que tiene un gesto alguien y dices, oye, ¿qué tal el fin de semana? Ah, sí, bien. Y dices tú, no, bien, ¿no? El darle la oportunidad de decir, oye, que sabes que si quieres hablar, puedes contar conmigo, vale. Y si te dice que no, dices tú, oye, mira, es tu derecho, te respeto y ya está. No, que podrías ir a indagar y decir, voy a aprovechar y a ver qué le saco y tal cual. Dices, no, un poco mantener el respeto. Y es también ver el mundo ya de otra manera. Como dice Eduardo, es que ya la información la ves. La información la ves y dices tú, pues sé que existe esto y ya está. Y además a nivel profesional has podido utilizarlo también, ¿verdad? De todo el material, la información que te proporcionamos. Sí. Por ejemplo, al tener una conversación con un compañero de una situación que yo creía que estaba en forma distinta que se comportaban conmigo o con otro, pues indagando un poco más, pues ya ves que hace un cierto micropicor que dices tú, lo que te está doliendo es que en realidad pierdes como galones o privilegios que ya tenías, no tanto el que yo me sienta de una manera u otra. O sea, descubres información. Estupendo. Pues nada más, ¿dónde pueden inscribirse? ¿Dónde pueden encontrar más información? En ibermen.com, ¿no? Ahí o hay un correo directo que pueden acceder que es udima@ibermen.com. Si quieres podemos poner los enlaces yo los pondré, no te preocupes. para que vayan, vean la estructura también de la página. Si quieren descargarse el programa que se lo descarguen, pero nada, que se decidan que estamos que lo tiramos. Bueno, que no se van a arrepentir. Pero van a pasar bien, van a aprender y... Eso seguro. Pues muy no se bien. van a arrepentir. Pues muchas gracias a todos y gracias cualquier duda o lo que sea, me escribid. Venga, un abrazo fuerte para todos. Chao. Hasta luego.